buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Sistemas Jurídicos como tal. Para ello vamos a ir admitiendo a todos aquellos maestrantes que se están adhiriendo y si ustedes lo permiten, bueno, también vamos a dar continuidad con los temas que debidamente se llevaron a cabo dentro de la sesión pasada, en donde si bien es cierto hablábamos propiamente de la familia jurídica, de qué consiste propiamente las formas de que se integran, ¿no? A través de estos sistemas jurídicos en el mundo y luego entonces también estamos ahora a partir del reconocimiento y hablamos de la familia romano-germánica y en esta ocasión acerca de la familia del Common Law en Inglaterra. Le damos la bienvenida al maestro Alejandro y vamos a bloquear el audio a efecto de que podamos llevar a cabo nuestra sesión de manera óptima, si les parece. Cuando nosotros hablamos pues de la familia, en este caso del Common Law en Inglaterra, vemos que esta empieza a tener operancia a partir del siglo I antes de Cristo, ¿no? Donde si bien es cierto, se establece a partir de la antigua Roma republicana y que dio inicio a partir de estas primeras exploraciones, ¿no? A través de la parte sur de Inglaterra. Sin embargo, vemos que el derecho romano pues no logró enraizar esta tradición jurídica local y luego entonces se realiza este abandono hacia la isla por parte de las legiones romanas que comienzan a establecerse a partir del siglo V después de Cristo. Estas circunstancias, bueno, desencadenaron que durante el siglo XI de nuestra era, pues el duque Guillermo de Normandía reclamara la sucesión al trono de Inglaterra y por ello la única área que Guillermo innovó más por razones políticas que jurídicas fue con lo que se conoce la propiedad agraria. Esto, si bien es cierto, empieza a generar un cambio, ¿no? Acerca de la forma de poder adquirir esta forma de consagración de derechos, de poder ocupar el cargo, de poder también establecer las formas de litigios y demás. Poco a poco fue desarrollándose, ¿no? Esta forma de reconocimiento de la familia del Common Law y propiamente a partir de este desarrollo y de los cortes empiezan a establecer las atribuciones judiciales de la curia del rey, ¿no? Que empiezan a adoptar estas formas más institucionales con la creación de tres cortes reales, que era para poder llegar a este poder, ¿no? Quienes impartían casos excepcionales y no factibles a partir de los cuales podían resolver o dirimir conflictos y que obviamente no eran factibles de ser resueltos en tribunales locales y que no dependían de la presencia física del monarca para un ejercicio, lo que permite un derecho general dentro del reino y que más adelante empieza a tomar esta nominación como lo conocemos hoy en día como el derecho del common law o también derecho común para poder en ese sentido diferenciarlo de los derechos locales que se venían gestando en estos condados, ¿no? Cuando se hablan de estos cortes reales, eran aquellos cortes del tesoro que obviamente en un principio únicamente conocían y resolvían sobre litigios fiscales. Después a esta corte de las causas comunes, ¿no? Empiezan a tener también relevancia sobre los litigios, pero que no existiera ningún interés directo por el rey, eran eminentemente sobre deudas de carácter civil y también tenían operancia sobre aquellos reclamos de contratos que tenían una relación directa con la propiedad del inmueble. Así también existía el Tribunal del Rey, ¿no? Que se abocaba a resolver asuntos que tenían directamente al rey o en un momento que pudiesen afectar a su corona, especialmente en materia penal. También es importante retomar que cuando nosotros estamos hablando del common law, empieza a tener forma de configuración una carta magna. ¿Por qué? Porque aquí empiezan también a existir las preferencias de los litigantes por establecer formas procesales mucho más justas y que obviamente establecieran en agravio a los varones feudales y que debilitaran su poder jurisdiccional. Y por ello, específicamente en el año de 1215, obligaron al entonces rey Juan Sin Tierra a poder celebrar un convenio conocido como la Carta Magna, y esto para poder garantizar diferentes privilegios al señor feudal, ¿no? Este primer documento constitucional en Inglaterra tuvo trascendencia los pocos derechos que protegían en ese sentido a los súbditos, dentro de los cuales se consideraban el principio de la libertad de tránsito dentro del reino, ¿no? Que era reconocido únicamente para los súbditos. También se reconoce a la libertad de comercio, se empieza a reconocer también los derechos de seguridad jurídica de las personas y de los bienes contra cualquier acto procesal contrario a derecho. También se reconoce el acuerdo del reino y no únicamente del rey para también imponer los nuevos impuestos.
también se le considera el derecho de los hombres libres para que pudieran ser juzgados de manera igualitaria, es decir, conforme a las leyes de la tierra, porque recordemos que era la Carta Magna de Juan sin Tierra, lo cual reafirma pues la antigua práctica prenormándica de los jurados. Esta carta fue complementada en su carácter limitante por el poder real y también por un sistema de tribunales llamado el Segundo Estatuto de Westminster, que era propiamente por el cual se escribió la expansión de la jurisdicción de las Cortes Reales y se crearon también nuevos rights, salvo aquellos que se venían creando propiamente dentro del Parlamento. También vemos que cuando nosotros estamos retomando este parlamento, surge otro instrumento que también es específico, ¿no? Del Common Law, que es la equity. La equity es este sistema de right que era limitado e inflexible y que el rey y René David, que era más tarde el confesor del rey, ¿no? Comenzaron a conocer sobre asuntos que requerían una solución equitativa, por eso la nominación de equity, ¿no? Y esto era únicamente para llevar a cabo de forma satisfactoria a la conciencia, pero que también esta fuera la par de la espiritualidad, ¿no? De cuestiones de caridad o de lo que era benéfico para todos. Cuando hablamos de la equity, vemos que es este procedimiento escrito, inquisitorial y también carente de jurado que posteriormente se desarrollaría con un sistema de jurisprudencia conocido como derecho de equidad, ¿verdad? Este era una forma en cómo se trataba de otorgar igualdad en el reconocimiento de derechos a las personas, pero también que no únicamente se estableciera tomando en consideración facultades o cuestiones meramente escritas o normativas, sino que también entraran otros elementos como retomamos, ¿no? Las cuestiones de caridad, de buena fe, de aquello que también tomaba en consideración cuestiones positivas, pero enfocadas también en la moral. Y debido a este buen recibimiento del equity, pues tuvo un medio legal y se institucionalizó la Corte del Canciller. Esta tuvo importantes desarrollos jurídicos ingleses y principalmente con el fideicomiso inglés que se le conoce como trust y que maneja marcadas diferencias dentro del fideicomiso romano. También es importante que dentro del Common Law se establezca aquella consolidación, perdón, dentro de un sistema del Parlamento. Y fue hasta el siglo XV cuando asciende al trono de Inglaterra la dinastía de los Tudor, quienes establecieron una forma de juristas que formaban las enseñanzas a través de la tradición románica, pero que le daban este nuevo enfoque al derecho del Common Law, ¿no? Que nutrieron notablemente el desarrollo dentro del derecho de la equidad y que además acrecentaron el poder jurisdiccional de la corona. Como medida de equilibrio, los juristas adheridos a la tradición del common law apoyaron el establecimiento del Parlamento como un órgano legislativo y fue hasta finales de la dinastía de los Tudor donde este Parlamento era considerado ya como un órgano nuevo, ¿no? De creación del derecho. Estas formas también dieron cabida a los estuardo, que era una forma de pretensión infructuosa dentro de la primera mitad del siglo XVII para tratar de controlar y también para abolir al Parlamento y también tomar formas limitantes de autonomía dentro de las Cortes del Common Law. Aquí también esto provino de diferentes sectores, tanto por un lado se tenían a los juristas de Sworcoque, quienes establecieron un cargo del juez dentro de los tribunales del Common Law, pero también confirmaron estos límites del poder real a través de todas aquellas sentencias, así como parte del Parlamento cuando tuvo un absolutismo, ¿no? La corona que condujo a la guerra civil. Vemos que también cuando nosotros hablamos del common law, bueno, vemos que otro de los puntos específicos o características es que se consagró el carácter constitucional del gobierno mediante la promulgación del Bill of Rights, ¿no? Que conjuntamente con la Carta Magna, pues conformaron estos documentos básicos del constitucionalismo inglés. Dentro del Bill of Rights se dispusieron cuatro elementos importantes. Primero, la elección libre del Parlamento. Segundo, la regularidad de las sucesiones. Como tercer elemento, los nuevos poderes parlamentarios y como cuarto elemento, las limitaciones en fianzas, en multas y también en la crueldad que se establecía, ¿no? En los castigos. Si bien es cierto, también se creó un tercer documento que era el acta que se establecía, ¿no? Donde se contemplaba la independencia del Poder Judicial y también la remoción de los miembros por cuenta únicamente del Parlamento y ya no quedaba en poder absoluto del rey, como se venía gestando. Y por ello se establecieron las leyes de la judicatura. ¿Por qué? Porque emanado del Parlamento, bueno, vemos que existió la necesidad de promulgar las leyes y propiamente el Parlamento promulgó diversas leyes tendientes a reorganizar el Poder Judicial inglés. Y entre 1873 y
1875, a través de las leyes de la Judicatura, se instituyó la Corte Suprema de la Judicatura con una integración conjunta tanto de las antiguas Cortes del Common Law y del Equity, y también, por otro lado, se estableció como una fusión de estas corrientes para poder posibilitar la aplicación conjunta de las normas y de todos aquellos principios, ¿no?, que tuvieran como eje central proteger los derechos de una manera igualitaria. En 1876 vemos que también mediante la Ley de Jurisdicción de Apelación se restablece el desempeño judicial de la Cámara de los Lores en materia de apelación, y esto pues limita el ejercicio en atribuciones a los miembros que detectaron antecedentes destacados dentro de la judicatura, y luego entonces integraron un nuevo comité, ahora denominado Comité de Apelación. Ahora, viendo el common law, pero en la época contemporánea, vemos que en la actualidad este sistema jurídico inglés pues encuentra su ámbito espacial de aplicación en la mayor parte del Reino Unido, y propiamente el common law inglés tiene aplicación en Inglaterra y en Gales. También marca una influencia en Irlanda del Norte, pero no propiamente en Escocia, donde se continúa bajo la tradición románica, ¿no? Es decir, continúan bajo esta forma de imposición o esta forma de establecimiento o reconocimiento que se venía gestando desde Roma, ¿no? Que es lo que vimos en la sesión pasada. Maneja un sistema constitucional que, a diferencia, ¿no?, de los estados contemporáneos, bueno, toma esta tradición jurídica que se adhiere al Reino Unido, pero que carece de un documento constitucional único. Sin embargo, es identificado, es interpretado bajo un estatuto constitucional, pero que no lo reconoce de manera única, sino que también le da cabida a otras leyes para que en ese mismo sentido, de manera conjunta, puedan dirimir controversias. Sin embargo, vemos que dentro de esta composición constitucional retoma determinados elementos. Primero, la Carta Magna de 1215, ¿no?, que es la Petition of Right de 1628, y la Bill of Rights de 1689. También retoma la legislación parlamentaria específica, en donde reconoce superioridad sobre el resto de las legislaciones, y también reconoce algunos tratados internacionales y otros a los cuales fue unido el reino, válgase, unido al Reino Unido de la Comunidad Europea. También retoma la figura del rey, pero ahora bajo la figura del monarca, que era una figura primordialmente ceremonial y queda únicamente como una cuestión simbólica. Y por ello existe la figura del rey, que reina pero que no gobierna, ¿no? Se le da esta distinción, que figura bajo esta nominación, pero que no tiene todos aquellos alcances o facultades, ¿no?, que en un momento dado pues tenía ese poder absolutista. También continúa operando el Parlamento, aunque si bien es cierto, el Parlamento británico era formalmente bicameral, con la participación de monarca, en la práctica pues se considera como un órgano unicameral en virtud del poder y trascendencia de la Cámara de los Comunes. Vemos también que otra de las figuras dentro de estas cámaras de los comunes es que en dicha cámara solo se llevaban a cabo la legislación británica, que era una forma de discusión y aprobación, es decir, únicamente fungía para esos fines. También existía la Cámara de los Lores, que ésta podía ofrecer sus comentarios sobre todos aquellos proyectos legislativos, pero no podía realizar ningún tipo de modificación ni tampoco rechazarlos de manera definitiva. Por ello, únicamente podía tomar operancia por un periodo de 5 años, para el cual eran electos los miembros de la Cámara de los Comunes. En esta Cámara de los Lores vemos que se encontraba constituida por un cuerpo aristocrático tradicionalmente conservador, que tomaba sus antecedentes de la curia regis del medieval, pero que obviamente estaba compuesto por nobles, así como también por juristas que tenían esta competencia o este conocimiento sobre los lores del derecho. Por eso se les conoce como law lords, y también por obispos anglicanos. Vemos que también estaba comprendido o está comprendido por un poder ejecutivo. Dentro de la jefatura del gobierno británico vemos que recae en el cargo de un primer ministro. Este era electo directamente por el pueblo, pero también podía ser por consenso de los líderes del partidario mayor de la Cámara de los Comunes. Y el candidato propuesto, que normalmente también era miembro de esta Cámara, era posteriormente confirmado por un rey. El primer ministro pues tenía las facultades tanto de nombrar y sustituir libremente a los miembros del gabinete, que generalmente eran los del Parlamento que tenían una forma de afiliación a un partido político en específico, ¿no? Y antes de solicitar al monarca la disolución del Parlamento, pues debería expedir el periodo por el cual fueron electos, que también era por 5
5 años, ¿no? Esto generalmente dentro de una política establecida, pero también podían existir casos de excepción en donde podían salir de manera anticipada del poder. También existía dentro del Poder Judicial un sistema de judicatura inglesa esencialmente unitario, donde las tareas que podían resolver en áreas jurídicas eran propiamente en materia de apelación y que su desenvolvimiento procesal se caracterizaba tanto por la función del common law y la equity, y por ello los tribunales comunes pues conocían únicamente en estas materias jurídicas y existía una sola jerarquía de los tribunales. Vemos también que dentro de estos tribunales comunes existía esta forma de constitución donde alrededor de estos tribunales únicamente se podía estructurar una forma de reconocimiento de instancias superiores, las cuales tenían una facultad para poder revisar todas aquellas decisiones de los tribunales especializados, es decir, los tribunales comunes nada más tenían como el ente de poder como analizar, más no intervenir en las decisiones de los tribunales especiales, porque ellos tenían una jerarquía superior y ellos una jerarquía inferior, y únicamente en casos que se les requería que tuvieran operancia, podían dirimir un conflicto. Caso contrario, únicamente podían analizar o podían tomar en consideración únicamente para acrecentamiento de información lo que resolvían los tribunales especializados. Cuando también nosotros estamos hablando del common law, vemos que al respecto un autor que es Oscar Rabasado ofrece una distinción semántica en el common law tomando en consideración diversos elementos. Uno es la forma en cómo se integra tradicionalmente la forma de reconocimiento del common law en Inglaterra en el siglo XI, en donde vemos que si bien es cierto, se empiezan a adherir nuevos sistemas jurídicos que conforman esta familia y que también adoptan esta misma nominación. También dentro del common law, bueno, empiezan a sentarse precedentes dictados por tribunales dentro de un sistema jurídico, que era primeramente el inglés, el canadiense y el estadounidense, y que se emplea para poder distinguirlos de toda la normatividad legislativa producida por el órgano legislativo, tanto del Parlamento y del Congreso, dentro de ese mismo sistema. También vemos que el common law era entendido como un subsistema de jurisprudencia distinguible de la equity, y también se encuentra como un derecho antiguo y primogénito de los sistemas jurídicos concernientes, con el objeto de poder diferenciarlo de un derecho moderno. Cuando hablamos del common law y del equity, de la equity, perdón, vemos que es este derecho inglés que se empieza a estructurar sobre una distinción de origen histórico en donde toma el subsistema, como ya comentábamos, ¿no? Jurisprudencial, al cual se van adecuando las normas, y por ello empieza a tener esta distinción de common law. Se consideran propias de la equity todas aquellas sociedades mercantiles, todas aquellas formas donde tenía que obrar o que iban relacionadas en razón a la quiebra de empresas, a la propiedad inmobiliaria, al trust o los fideicomisos ingleses, a la liquidación de sucesiones y también a la hipoteca. Y cuando hablábamos de todo lo relativo o concerniente al common law, entraba el derecho penal, entraba también materia de contratos, materia de responsabilidad civil, aquello que de manera puntual señalaban bajo el divorcio, la adopción, la tutela, el derecho marítimo y también el derecho fiscal. Cuando también reconocemos dentro del common law a la judicatura inglesa, vemos que esta estructura del Poder Judicial inglés se organizaba o estaba integrado por una organización de tribus comunales y que eran depositados a través de una tradición histórica y de prestigios que era atribuido a un papel jurídico y social inglés, que era depositado en una sola figura que se le denominaba el juez. El juez también era complementado, ¿no? Por una serie de tribunales especializados que se les llamaban el Special Tribunals, que eran los que revestían un carácter marcadamente teórico y técnico y que gozaban en el mismo sentido de un reconocimiento. Estos también desencadenaban a partir de la necesidad de intervención de tribunales, como ya comentábamos, ¿no? Tribunales especializados. Estos tribunales especializados realizaban procedimientos que eran relativamente sencillos e informales. Sin embargo, muchos casos se hacían de manera innecesaria la intervención de profesionales de derecho en cargos judiciales como en representación de partes, y también operaban los tribunales comunes de jurisdicción inferior, en donde lo comprendían tanto las cortes de los magistrados y las cortes de los condados. Dentro de las cortes de los magistrados lo constituían tribunales en el ramo penal, pero con competencia para poder conocer de infracciones y delitos menores, y por su especial organización, pues no encontraban una forma dentro de la judicatura mexicana.
Vemos que por otra parte, pues las Cortes de los Condados fueron creados por el Parlamento en 1846 y estas conocían asuntos en materia, como ya citábamos, ¿no? Dentro de contratos, de responsabilidad civil, sucesorios, de la equity, de la familia, es decir, en todos aquellos que han relativamente de poca complejidad y se resolvían de mayor parte de los litigios en primera instancia, con posibilidad de apelación ante tribunales de jurisdicción superior. Vemos que a pesar de que existían estos procedimientos simples y que las costas judiciales eran relativamente accesibles, la designación de los jueces pues recaía en abogados miembros de la barra y que obviamente requerían también de un nombramiento por parte del rey para que pudieran en ese sentido pues reconocer y defender a las personas que requerían sus servicios. También existían los tribunales comunes de jurisdicción superior, en donde la Suprema Corte de la Judicatura fue creada específicamente por el Parlamento a través de reformas en 1873. Estas constaban de dos instancias. La primera era integrada por la Corte de la Corona y la segunda por la Corte Superior. También existía la Corte de Apelación. La Corte de la Corona conocía sobre asuntos del ramo penal que por su gravedad ameritaban complejos procedimientos con participación del jurado. Cuando hacía referencia a la Corte Superior, esta conocía sobre todas las materias que antiguamente constituían competencia de las Cortes Reales, tanto del Common Law, pero también que tenían injerencia en la equity. En donde también se distinguía era la división de la Cancillería, que normalmente esta resolvía asuntos de litigios de la equity y obviamente también las materias eran en administración de sucesiones, en fideicomiso inglés, en hipotecas, bancarrotas, disolución de sociedades, apelación de algunas decisiones fiscales, entre otras, ¿no? Que versaban meramente sobre aspectos económicos. Lo relativo a la división familiar conocían propiamente cuestiones matrimoniales, paternidad, adopción, tutela y todo esto tanto en la jurisdicción original como también por la vía de apelación al revisar las decisiones de la Corte del Condado. Vemos pues que aquí era muy marcada la forma en que tenían operancia cada una de las cortes y de los condados para conocer y también para resolver sobre determinados asuntos. Ahora, era también importante que se tomara un elemento a saber que era la interpretación judicial. Cuando retoma la interpretación judicial, tanto la forma de decisión que no esclarecía una norma parlamentaria, pues en ese entonces se le consideraba como una resolución trunca, inacabada y por tanto debería existir un principio firme de reconocimiento dentro del derecho o dentro de la familia jurídica del common law y que marca que no hay derecho en este punto, literalmente así lo establecía. ¿Por qué? Porque mientras un juez no produzca una interpretación de la norma a través de una sentencia, pues carecía de veracidad o defectos aquello que de manera literal hubiera designado. Por ello, forzosamente para poder interpretar la norma se necesitaba una profesión jurídica y dentro de la profesión jurídica, bueno, vemos que la abogacía se practicaba propiamente a través de un abogado litigante o bien como abogado asesor, sin que éste tuviera la posibilidad de desempeñar ambas funciones en forma paralela. O, repito, fungías como abogado litigante, es decir, como barrister o como abogado defensor, que era una figura de solicitud de parte. También intervenía lo que se conocía como judicatura. La judicatura era este cargo vitalicio en donde se resolvía de buena conducta, en donde también era, si bien es cierto, limitado hasta los 75 años, y la remoción solo podía ser dictada por el monarca a petición de ambas cámaras dentro del Parlamento. También existía una educación jurídica. El sistema inglés no requería en forma indispensable una formación jurídica universitaria para poder trabajar en asuntos de abogacía, pero esta situación emanó una cuestión de los barriester, es decir, de los abogados litigantes, que en alguna forma, sí, a diferencia de los abogados que se solicitaran o que únicamente prestaran un tipo de asesoría, la asesoría no requería una formación profesional pero mediante la figura de la abogacía, mediante litigio, los barriester, ellos sí tenían que pasar por una profesionalización y además una ratificación y un otorgamiento de este reconocimiento por parte, ya dijimos, ¿no? De quien tuviera la representatividad o el monarca. También otro de los elementos importantes del common law es conocer cuáles son sus fuentes del derecho. Y dentro de estas vemos que el derecho inglés, como ya dijimos, no fue creado por jueces mediante precedentes, pues uno de sus principales elementos fue los precedentes judiciales, que en este mismo sentido vemos que era una decisión judicial definitiva dictada en el pasado
y tenía un sentido resolutorio, que era adoptar una decisión dentro de un asunto posterior para poder repetirse en grado de similitud los hechos y las circunstancias que originaron ambos conflictos. Es decir, algún hecho ya había sido resuelto de manera igualitaria, sin embargo, si en este mismo sentido hay hechos similares, pero no existe una totalidad, aceptación o discernimiento de la autoridad que va a emitirlo o que va a resolverlo, bueno, puede solicitar estos precedentes para que luego entonces pueda, en ese mismo sentido, adoptar determinados lineamientos y poder, conforme a derecho, emitir este fallo, ¿verdad? Cuando hablamos de esta práctica judicial dentro de los precedentes, vemos que desarrolló propiamente dentro de la doctrina conocida como el stare decisis, ¿no? Que propiamente es estar a lo decidido y no perturbar lo que está firme. En términos generales, este es el principal estratus doctrinal sobre el que se construye la estructura del common law, es decir, el stare decisis. Otro de los elementos también dentro de las fuentes del common law es la legislación. Vemos que por tradición la legislación ha sido considerada como una fuente secundaria en el derecho inglés, en cierta forma complementaria a los precedentes. La legislación británica es creación exclusiva del Parlamento. ¿Por qué? Porque establece un sistema político, pero no contempla la existencia de legislaturas locales. Sus leyes, una vez que han sido asignadas por el monarca, adoptan el nombre de acta o también adoptan, perdón, el nombre de estatuto, mientras que se lleva a cabo el acta, es aquella a través de la que necesita una etapa previa de discusión ante las cámaras del proyecto de ley que se le denominan bill y luego entonces cuando ya ha sido validada pues retoma el nombre de acta. Otra de las fuentes es la costumbre y los usos, literalmente así nominada, ¿verdad? Nosotros conocemos como usos y costumbres, bueno, allá como costumbres y los usos. Estos dos elementos, si bien es cierto, representan la fuente no escrita dentro del derecho inglés y que a manera de distinción entre ambas, bueno, pues vemos que consideran la costumbre como una fuente de derecho sustantivo, en tanto que los usos lo citan dentro del rubro de fuentes del derecho adjetivo, ¿verdad? También vemos que otro de las fuentes es la razón. Algunos autores formados dentro de la tradición románica consideran a la razón como una de las fuentes inglesas del derecho. ¿Por qué? Porque ante la ausencia de las reglas jurisprudenciales del derecho, bueno, pues también toman aquellas legislaciones aplicables en la solución de un asunto en particular, aquellos discernimientos o razonamientos a los cuales acuden o recurren los jueces para emitir una decisión en un caso en particular. Vemos pues que hasta esta forma de intervención es como venían gestándose o venían estableciéndose la validación y creación de normas, el poder atribuido a cada uno de estas figuras representativas, pero también cómo en un momento determinado pueden ellos integrar o empiezan a crear, ¿no? O a validar sus sistemas jurídicos y luego entonces sus fuentes del derecho. Vemos también que otro de los sistemas que retoma o que toma especial importancia es el sistema religioso. Cuando hablamos de los sistemas religiosos, vemos que la concepción del derecho dentro del Oriente Medio y la manera de poder proyectarlos en la vida diaria, pues empieza a tomar una visión desde esta forma de reconocimiento desde Oriente y Occidente. Y a partir de este momento, bueno, vemos que si bien es cierto, empiezan a generarse un sinfín de derechos que empiezan a reconocerse o validarse no únicamente por lo que se considera socialmente bueno y que debe de dirimir conflictos, sino que también en algunos países empiezan a ponderar aquellos que son por una cuestión de fe y aquellos que en un momento dado pueden también emitir un resolutivo emanado de un ser divino, ¿no? Entonces vemos que para Occidente se realizaban ciertas prácticas realizadas desde el derecho hebreo, ¿no? Donde se habla propiamente, ¿no? De la ley del talión, donde vemos que era una práctica desfasada de dirimir un conflicto. Y en este sentido, bueno, era ante una falta de conciencia de lo que era un delito y que en ese entonces se le consideraba como pecado, ¿verdad? Estas diferencias entre los ordenamientos jurídicos que pertenecían a la familia jurídica religiosa simplemente marcan incluso una forma de observar tanto el calendario hebreo que se establece del 5775, que era el 2015 de la era cristiana, y que obviamente empieza a partir de esta forma de reconocimiento, pues a empezar a identificar bajo qué lineamientos o bajo qué figuras de fe van a regirse, ¿no? O van a establecerse. Fue propiamente en Israel cuando fue conquistado por los asirios en el 722 a.C. y el reino de Judá
cuando empiezan a establecerse estas formas de distinción o de conquista y a imponer determinadas cuestiones de fe. Con posterioridad vemos que Palestina entró a formar parte del Imperio Persa en el 539 a.C. y que ataca Babilonia, provocando la caída. Entonces el Imperio Persa fue conquistado por Alejandro de Macedonia en el 333 a.C. y Palestina pasa a ser dominada por los griegos. 3 siglos más tarde fue conquistada por los romanos, respetando esta forma de organización y creencias religiosas de los judíos, y hasta el año 70 el emperador Tito se apodera de Jerusalén y el resultado fue un saqueo de la ciudad y también el incendio del templo. Por tanto, existe una dispersión de los judíos y esto se le conoce como la diáspora. Desde entonces, Palestina deja de ser patria de los judíos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí empieza a reconocerse un lugar de nacimiento del pueblo judío donde se gesta la tierra de Israel. Y ahí se desarrolla una parte considerable de la historia de la nación, de la cual los primeros 1000 años están registrados en la Biblia y obviamente de donde también deriva la cultura, la cuestión de religión y todas aquellas cuestiones que también forman parte dentro de su política, dentro de las cuestiones sociales y todo aquello que desencadena, repito, por estos acontecimientos. Cuando es importante hablar que cuando nosotros hacemos referencia a Israel, de manera inmediata viene un soporte que es su codificación, ¿no? Llamémosle así, que es propiamente la Biblia, ¿no? La cual, bueno, durante casi 35 siglos ha sido y es una fuente de inspiración por la convivencia humana. La Biblia es este modelo de justicia moral, religioso y ético, concebida propiamente dentro de la literatura y de la pedagogía como una influencia en el desarrollo de la civilización contemporánea. Dentro de estos sistemas religiosos también están muy marcados sus fuentes del derecho. Dentro de sus fuentes del derecho se encuentran las fuentes del derecho hebreo, que es como derecho circunscribe a un libro, que es, como ya dijimos, la Biblia o el Antiguo Testamento. Dentro de este se divide en 3 partes, que es la ley, que era el Torah, profetas, que era Nebim, y los Oguiájabros, que era el Ketubim. Dentro de la Biblia vemos que si bien es cierto no es producto de un hombre, sino más bien es fruto de muchos sabios y generaciones como cristalización de normas, pero también como preceptos de la época. Y en ese sentido, Moisés es a quien se le atribuye a partir del siglo V antes de Cristo 5 primeros libros y se considera como un codificador e incluso también se le da esta distinción como legislador, ¿no? Pero obviamente no es el único, sino que también existen otros tantos que también la propia Biblia los reconoce y propiamente pues también le entrega esta distinción. Dentro del Antiguo Testamento o la Biblia hebreica vemos que es esta colección de libros religiosos del Antiguo Israel. Así pues, el Antiguo Testamento vemos que es el libro de la Antigua Alianza que en un momento dado un ser divino, bajo la nominación de Dios, pues concluye con el pueblo de Israel y le denomina como el pueblo elegido. Y también se crea un Nuevo Testamento, que es este libro de la nueva alianza con Dios y que obviamente este ha hecho o ha tomado en consideración a toda la humanidad pecadora por una forma intermediaria de Jesucristo. Vemos pues que dentro del Antiguo Testamento se encontraba escrito en principio de cuentas en 2 lenguas semítimas, que eran formas de reconocimiento tanto a la cuestión del hebreo, pero también en cuestión del arameo. Y estas empiezan a tomarse como figuras que le dan posteriormente el nombre de cánones. Y en la autoridad religiosa es una norma en materia de fe. Por tanto, la doctrina habla pues de esta razón primaria y fundamental de la formación del canon dentro del Antiguo Testamento. Vemos pues que esta distinción también lo toma del Antiguo Testamento, empieza también a darle reconocimiento el Génesis, que es la forma de creación del nuevo mundo, reconoce también dentro de sus fuentes formales el reconocimiento del Éxodo como una continuación o una forma narrativa de la vida de Israel, reconoce también la esclavitud, la aparición, la obra y vida de Moisés y demás elementos, ¿no? También vemos que cuando nosotros hablamos de los sistemas, otro de los sistemas o de las familias jurídicas, que si bien es cierto son importantes, son las familias mixtas o los sistemas mixtos. Cuando nosotros hablamos de los sistemas mixtos es cuando empiezan a existir diferentes tipos de países, pero que
tienen elementos que diferencian, es decir, retoman algunos elementos de la familia romano-germánica, retoman algunos elementos de la familia de los sistemas jurídicos, retoman otros elementos del common law o del civil law, ¿no? Entonces, no se adecúan de manera específica a cada uno de los grupos o no pueden identificarse dentro de una familia en particular y por ello, al contar con elementos de diferentes familias, por eso se le da la nominación de familias o sistemas jurídicos mixtos, ¿no? Repito, porque tiene que existir bajo una nominación, también se les puede o se les debe atribuir una forma de reconocimiento dentro del derecho y también unas fuentes formales. ¿Para qué? Para que en un momento dado, cuando exista ya sea la celebración de tratados internacionales o ya sea alguna situación para dirimir algún conflicto entre uno y otro país, bueno, pues es necesario conocer a cabalidad todos aquellos elementos dentro de sus propias fuentes para que en ese mismo sentido, bueno, pues se resuelvan las controversias, pero tomando en consideración, repito, usos, costumbres, formas de dirimir este tipo de conflictos y no atentar contra los derechos de las personas, ¿no? Vemos pues apreciables